este primer capítulo de desastres, de gestión de riesgo de desastres, y queremos avanzar porque hay un par de tareas que todavía tenemos pendientes y que son muy benéficas y provechosas para ustedes y sus familias. Como les dije al comienzo, el curso no solamente se trata de impartir conceptos, visiones, sino que también ustedes lo incorporen a su actividad familiar, ¿no? Por eso que uno de los primeros ejercicios que hicimos fue mirar en el aula donde tuvimos la clase cuántos extintores, cuántas puertas, cuáles son las rutas de entrada, cuáles son las rutas de salida, etcétera. Ustedes lo hicieron, bueno, buena parte de ustedes después de la pregunta empezaron a hacerlo, a mirar la seguridad, porque donde vayan necesitan ustedes tener seguridad. Hasta para subirse a un vehículo, cuando toman ustedes un taxi, ahora con la aplicación Uber, alguien tendrá la precaución de tomarle la foto a la placa, aunque creo que muy pocos nos ocupamos de preguntarle si tiene, si tiene brevete y cuántas infracciones ha tenido ese conductor. Esa es una de las, por ejemplo, una de las medidas de seguridad personal que podríamos tomar. O entre subir a un mototaxi, un taxi o una moto lineal, de aquellas que hacen movilidad, ¿cuál preferiría? Por razones de seguridad. Obviamente hay diferencias en el costo, pero por razones de seguridad. Y si solamente hubiese motos lineales, espero que no estén subiendo en esos vehículos. Pero si acaso tuvieran que tomar esa decisión, qué tipo de casco, primero si le ofrecen un casco al pasajero y qué tipo de casco lleva, ¿no? Porque a veces le ofrecen un casco que solamente cubre aquí la calota y no tiene protector facial, que son los cascos más seguros en caso de que el ocupante posterior salga eyectado. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos cinemática del trauma en el siguiente capítulo. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que todavía nos queda pendiente de gestión de riesgos de desastres, antes de que ocurra el desastre mayor, que espero que no pase mañana, porque hasta en eso tenemos que hacer un análisis de riesgo. Me imagino que ya lo habrán hecho ustedes con la fórmula clave que les hemos enseñado, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan de la fórmula base de la teoría general de desastres? Amenaza por vulnerabilidad Amenaza por igual a riesgo. vulnerabilidad igual a Riesgo. riesgo. Muy bien, Valeria. Amenaza por vulnerabilidad igual a riesgo. Entonces, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad como ciudadanos? ¿Y cuáles son los riesgos? Eh, Voto consciente para mañana, pero hoy no se trata de una clase política. Las decisiones son personales. Ustedes son eh, chicos muy inteligentes, de modo que seguramente tomarán la mejor decisión para el país y nosotros somos parte del país. Los años que nos quedan en la universidad y después de ellos, donde nos vamos a desempeñar, tienen que ver con las decisiones que tomemos ahora, porque es una proyección a 5 años. Seguir con otros 5 años cambiando presidente cada cierto tiempo o tener mayor estabilidad en esos temas. Muy bien, entonces, por favor, sus cámaras encendidas, vamos a hacer una pequeña captura. La recomendación de siempre es acceder a las sesiones virtuales con el correo electrónico de la universidad, la que tiene extensión unp.edu.pe. No se aceptan otras por razones de ciberseguridad. Esa es la indicación que tenemos del equipo de OTI, ¿no? Entonces hacemos nos miramos todos, nos saludamos todos, no importa si hay alguno que recién se está levantando. Bueno, ya le había avisado hace 2 días al delegado que teníamos clase, así que supongo han estado esperando con ansias el sábado de una vez para irnos temprano al ceviche y prepararnos para terminar de hacer nuestro análisis de riesgo. La peinada, chicos, la peinada, los ojos, ¿ya? ¿Y cómo van? Ya me imagino que alguno de ustedes tendrá listo el poema, ¿no?
del damnificado. ¿Alguno se animó? Nadie. Bueno, hay tiempo todavía porque nos falta el otro capítulo, así que en algún momento alguno de ustedes nos dará la sorpresa de, de recitarnos el poema, ¿no? Vamos, ¿cuántos son más? Ya, 42. Para que puedan entrar todos. ¿Listos para la foto inicial? Hay unos celulares que están así, unas cabezas que están en transverso. Ya, muy bien. Nos faltan Víctor Espinosa, Jaile, Iván, Angeli, Brian, Luis Antonio. Y está Luis Antonio. Y está Luis Antonio. ¿Cuántos somos delegados? Me va a faltar espacio. Ya, los 40. Somos 47, pero le había escrito de que hay más compañeros que se han inscrito al curso, que Ah, son personas de sí, próximos pero miren, ciclos. el curso ya está a la mitad, o sea, no creo. Eso, bueno, tendrán que conversarlo con el secretario académico, por si acaso, Claro, claro. porque el curso ya estamos terminando en una semana hay una tarea más y la siguiente semana, que es el 25, toca el examen. Entonces, no, de pronto no va a ser muy conveniente o no se va a ajustar mucho para quien se haya inscrito recién, ¿no? O sea, los que están desde el comienzo han estado haciendo las tareas y aprendiendo desde el comienzo, han estado jugando los juegos del EducaPlay, tienen ya interiorizado, ya me acaban de decir, análisis de riesgo, amenaza por vulnerabilidad. Entonces, pero eso no solamente repetir la fórmula, sino aplicarla. Hemos hecho un ejercicio las últimas semanas con la matriz Stark y a muchos de ustedes, un poquito más de la mitad, los felicito, han hecho el curso de la OPS, ya tienen un certificado de OPS y eso a ustedes ya les da una ventaja sobre gestión de riesgo. Son autoridad, pueden opinar y si la OPS convoca a un equipo para realizar ese trabajo de hacer el análisis, estar en alguna comunidad, ustedes tranquilamente pueden hacerlo, ¿eh? Y ya empezaron a, como dicen, a monetizar, si acaso hubiera eso. Así que enhorabuena. Y hoy les voy a presentar otro curso para que también lo tengan. Muy bien, la foto, la mejor sonrisa, los ojos grandes, ya, porque están todavía algunos medio dormidos. Y ahí va, listo. Muy bien. Y ya tenemos la captura. Perfecto. Muy bien, ahí le voy a pasar la foto al delegado para que la comparta con ustedes. ¿Ya? Eh, a ver dónde está Santiago. Muy bien, entonces hoy vamos a ver 3 puntos clave que nos falta revisar todavía en GRD. No se vayan, yo les pediría que dejen las cámaras encendidas, así nos vamos preguntando y vamos interactuando. Denme un segundo para mirar la a empezar y como ya saben, las clases nuestras son participativas, es decir, tienen que estar activos, si tienen alguna pregunta levanten la mano, si hay algo que no les cuadra, igual levantan la mano, hay algo que no les queda claro, levanten la mano, tienen algún caso que compartir que no sea muy extenso, no van a contar desde el comienzo de los tiempos, desde Adán y Eva, sino una cosa muy puntual, orientada hacia el objetivo, encantadísimo. Eso es lo que se busca. Vamos a ver entonces. Aquí hay varias cosas adicionales que ya son un poco más orientadas. Siempre la gestión de riesgo, no obstante ser un capítulo que aparentemente es un poco vago porque abarca muchas cosas, sin embargo, ya cuando lo empezamos a dirigir a salud, ya tenemos que ver con la organización que debemos tener ya como personal de salud, sin dejar, acuérdense ustedes que nosotros tenemos dos
dos actividades o dos perfiles muy bien marcados. El primer perfil es el de ciudadano, que lo tenemos todos los peruanos, ciudadano peruano. Ese es el primer perfil, es antes que cualquiera. Desde que ustedes nacieron, tuvieron su partida de nacimiento, el DNI, ustedes ya son de la nueva generación, nacieron con DNI, nacen ciudadanos, es más, desde el vientre materno. Pero el documento es el que les da la ciudadanía a partir de la fecha de nacimiento. Ese es nuestro primer rol. Y luego adoptamos el rol que nos toca cuando adquirimos ya una profesión, en este caso, que ya es un rol de líder en el establecimiento de salud, en el hospital o donde vayan a desempeñar sus funciones. Y el primer reto de ustedes ya como médicos, cuando sean médicos, será tener el liderazgo en el SERUMS, cuando vayan al SERUMS. De pronto no todos van a ser jefes, pero igual en el orden de jerarquías en las profesiones de salud, por ley, el médico es el que tiene mayor jerarquía. Entonces ustedes van a ser los llamados o los convocados a participar de estas actividades de gestión de riesgo. Y tienen que llegar ya sabiendo el enfoque, tienen que llegar con ese enfoque. El enfoque no creo que cambie mucho, porque si ustedes se dan cuenta, desde que empezaron los trabajos de los marcos de IOGO, luego Sendai, que los hemos visto al comienzo, y ahora el que van a conocer la política peruana al 2050, o sea, es una proyección que viene teniendo el mismo análisis. Ustedes se acuerdan, la fórmula no va a cambiar. Siempre el riesgo de daño va a ser dependiente del peligro y directamente proporcional al peligro y a la vulnerabilidad. Entonces, los enfoques han cambiado. Al comienzo éramos netamente reactivos, todo el mundo netamente reactivos. Se cayó el cerro, a limpiar el cerro. Se rompió la pista por la quebrada, a limpiar la pista. Que no hay alimentos, puente aéreo. No hay cómo llevar a los heridos, puente aéreo. Entonces, netamente reactivos. Y en los hospitales, se cayó el techo, buscar dónde ponernos, en otro lugar. Entonces, y ustedes han visto cómo hemos migrado a este enfoque prospectivo en el que buscamos que, ya conociendo, sabiendo que el evento es cíclico, es decir, vino, se fue, en un tiempo volverá a venir y en un tiempo volverá a venir, tenemos que seguir no solamente funcionando y recibiendo, soportando el impacto, sino seguir funcionando y mejor después del impacto inclusive. Entonces, ese es el enfoque prospectivo. Y para poder seguir funcionando, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, reducir, mitigar los daños, hacer actividades de intervenciones de mitigación, ya las hemos comentado, a nivel grande y a nivel pequeño. A nivel grande, hablando del río, las defensas ribereñas, nos faltan lo que ustedes me dijeron, las represas en la sierra y la salida al mar ya en el desierto. A nivel más pequeño, a nivel familiar, ¿no? Corregir las cosas que puedan representar un riesgo en la casa, y ahora lo vamos a ver en un rato cuando hablemos del plan familiar de respuesta a emergencias. ¿Me confirman si se ve? Nivel emergencias, sí se ve, ya, correcto. Entonces, hay una cosa que a veces ustedes no está en el sílabus, pero siempre es necesario tocarlas porque ustedes tienen que familiarizarse con esos términos, y son los niveles de alerta en emergencia. Ustedes habrán escuchado, hay alerta amarilla eso dijeron hace 2 meses, alerta amarilla por fenómeno El Niño, ¿no? Cuando tuvimos 3, 4 lluvias, que sí nos pusieron de cabeza, eso es innegable, por las razones que ya conocemos, no solamente por la cantidad de agua que cayó, que no fue mucha, sino por la poca preparación de infraestructura que se tiene tanto en la zona sierra como en la costa. Entonces, la alerta la declara, en el caso de nosotros, que pertenecemos al sector salud. Bueno, nos enfocamos como salud, pero ahorita ustedes como estudiantes y nosotros como docentes pertenecemos al sector educación, ¿no? Pero es una alerta que la declara la autoridad. Si salud dice se declara la alerta amarilla por lluvias o la alerta verde por lluvias, entonces le compete al equipo de salud adoptar este tipo de acciones que aseguren la atención adecuada y oportuna de los daños en salud, ¿no? Adecuada y oportuna.
Para esto yo tengo que haber hecho antes un análisis de riesgo de cómo están los establecimientos de salud, si están en riesgo de colapso estructural, por ejemplo, que se caiga un establecimiento, o que ya lo habíamos comentado, que esté muy cerca de una ladera de un cerro o de una quebrada que pueda desbordar y terminar inundando el hospital. Y de eso hay muchas imágenes, pero si hay tiempo al final podríamos buscar algunas de ellas, de agua que ingresa a los hospitales, ¿no? Proteger la infraestructura, ya les hemos dicho, es fundamental, que ustedes cuando han hecho su tabla STAR, todos los equipos seguramente han tenido daños, ¿cierto? Probabilidad de daño, fracturas, heridas, electrocuciones, mordeduras de víbora, ahogamientos, enfermedades diarreicas por agua insegura, problemas de piel por contaminación del agua, mezcla del agua pues, potable con el agua de los desagües, con el agua de alcantarilla, ese tipo de cosas. O sea, siempre vamos a tener daños en la salud, ¿no? Y, y esos daños a la salud finalmente son los que vamos a tener que atender. Entonces necesitamos garantizar que el equipo de salud siga dando atención adecuada y oportuna. Proteger la infraestructura para que siga funcionando el establecimiento donde estamos, de primer nivel de atención u hospital. Cuando hablamos de establecimiento de primer nivel de atención, son todos los 1.4, 1.3, 1.2, así están codificados. El 1 en romano, como la I, 1 en romano, guión 4, 1, guión 3, 1, guión 2, 1, guión 1. El 1-1 es el que tiene lo más básico, lo más elemental, ¿no? Para atenciones, controles, seguimiento, vacunas, monitoreo de gestantes, esas situaciones. El que es un poquito más complejo del primer nivel de atención es el 4, donde ya tiene una sala de hospitalización, de internamiento o de observación y atiende 24 horas. El nivel 1 atiende 6 horas, ¿no? Porque es una población pequeña, con poco riesgo de salud, de enfermar, su perfil epidemiológico no da como para ponerle un 1.4 o un hospital. El 1.4 sí ya tiene, como les digo, 24 horas y hospitalización. En ese rango están del 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, y a medida que van ascendiendo en el número arábigo, que está después del 1, por eso 1 en romano es del primer nivel de atención, van siendo más complejos. Y por eso se llama, o sea, primer nivel de atención es porque el que tiene más acceso a la población, tiene más acceso, está más cerca de la población, es más fácil de llegar a ellos, es el que te atiende primero. Pero cuando decimos primer nivel de atención y hacemos una reflexión, necesitamos que realmente sean centros de atención de primer nivel, no por tener el primer contacto, sino porque primer nivel, cuando tú dices yo soy de primer nivel, soy un estudiante de primer nivel, es el que más se esfuerza, el que tiene mejores resultados, no solamente en el aprendizaje, sino en su comportamiento cuando tiene que enfrentar a un paciente. Entonces, que tiene actividades de investigación. Ese es un estudiante de primer nivel. Entonces, igual, una atención de primer nivel, no solamente es porque tenga el primer contacto con el paciente, sino que debe ser de primer nivel una atención que le pueda resolver al tiempo el problema al paciente. Si es un diabético mal controlado, controlarlo, que tenga medicamentos para poderle ofrecer, que tenga que le pueda dar orientación nutricional y seguimiento en casa, que le pueda ofrecer un control de glucosa, por lo menos de tira, una glucosa capilar, para poder mirar cómo está respondiendo al tratamiento de su diabetes. Y no esperar a que se complique y cuando llegue ya con insuficiencia arterial aguda, periférica, crónica periférica, que requiera amputación, o cuando tenga insuficiencia renal crónica que requiera diálisis, o cuando haya perdido la vista por retinopatía diabética, tenga necesidad de ir a un hospital y copar los hospitales porque ya son de segundo nivel, o sea, es un nivel más complejo que tiene especialidades y que terminan abarrotados. Entonces, si nuestra atención en el primer nivel, que es donde vamos a empezar cuando vamos a hacer es de primer nivel, no tendría por qué complicarse la población. Y hay complicaciones a largo plazo, como el ejemplo que les he puesto de las enfermedades crónicas degenerativas,
o enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, síndrome metabólico, que se tiene que captar y enfocar desde el primer nivel. Y en las hay otras un poco agudas, ¿no? Digamos, por ejemplo, una diarrea que no se ha atendido oportunamente, o un dengue leve, o un dengue sin signos de alarma que no se ha atendido oportunamente en el primer nivel de atención y que termina complicándose a un shock por dengue y termina en el segundo nivel de atención con el requerimiento de una unidad de cuidados intensivos, diálisis y todo lo demás. Entonces, y eso, finalmente, si ustedes lo traducen en costo económico, 2 frascos de cloruro, 6 frascos de cloruro de sodio en el primer nivel de atención que no pasan de 100 soles, por ejemplo, no estoy poniendo un número, pero es un costo bajo, más la atención, más la cama de hospitalización si estuviera en 1.4, por 2 días son 200 soles, vamos a extremar 3 días, 500 soles, para el costo para el Estado, porque el paciente no paga, no debería pagar si tiene seguro integral de salud, a un costo mucho mayor que requiere una unidad de cuidados intensivos, que son $1.000 por día, con todo lo que lleva, oxígeno, monitoreo, personal especializado, procedimientos, etcétera, ¿no? El poner el catéter, ponerle el tubo, si es que le voy a conectar a ventilación mecánica, el oxígeno, que es el medicamento que más se gasta en los hospitales, que más se consume, es un medicamento el oxígeno, no lo olviden. Entonces, miren la diferencia. Si nuestra atención en el primer nivel de atención fuese de primer nivel, no tendríamos tantas complicaciones que van al segundo nivel en los hospitales y que representan un mayor costo para el Estado. Cuando el Estado lo soporta, porque a veces ahí viene el tema, porque a veces faltan cosas y el paciente tiene que hacer gasto de bolsillo y obviamente el endeudamiento afecta la condición de la familia. Volviendo a nuestro tema, eso solamente era para aclarar el primer nivel y el segundo nivel. La protección de la infraestructura y que el hospital, que el establecimiento de salud siga funcionando ante la ocurrencia de emergencias y desastres. Y aquí están las alertas. Las alertas son 3, bueno, 4. Hay una naranja entre la amarilla y la roja, a la verde, amarilla y la roja, que son las básicas. A partir de ahí puede haber una naranja, inclusive puede haber una azul, que algunos ponen en algunos países, pero lo clave son estos. En la alerta verde, expectativa ante la posible ocurrencia de un evento adverso destructivo y hay que hacer preparativos. Posiblemente pueda ocurrir, o posiblemente ocurra, ¿no? Lluvias, por ejemplo. Cuando ustedes han hecho en su matriz STAR, a los que les ha tocado lluvias, y han marcado los meses, ¿se acuerdan? Los meses, la temporalidad, han puesto en qué meses es más posible que es por la ubicación geográfica, por el desplazamiento de las aguas, por la naturaleza de nuestra ubicación geográfica, es posible que llueva, es posible, puede pasar, podría pasar. Entonces yo ya sé que si a fin de año, aquí hablando de lluvias aquí en el norte, si a fin de año llueve, entonces tendré que prepararme y mirar desde agosto, julio, revisar el plan de contingencia. Alguien tiene que encargarse. Tendrán que decir, fulano, encárgate de revisar, o un comité que se encargue de revisar el plan de contingencia o el plan de respuesta. ¿Cómo está el plan de contingencia? ¿Lo han actualizado? Porque de repente los meses anteriores construyeron una sala nueva o pusieron un nuevo equipo de rayos X, tomografía, un ecógrafo. Hay que mirar si el lugar donde están no va a sufrir ningún daño. O han puesto mamparas elegantes de vidrio y tenemos que mirar si eso no va a representar un riesgo para los pacientes, los familiares o para el personal. Entonces tienen que revisar y actualizar el plan, por eso el plan se actualiza cada año, pero puede que no ocurra tampoco, ¿no? Puede que no ocurra, por eso es posible, existe la posibilidad de que ocurra. Mirar los recursos, y si lloviera, ¿qué voy a necesitar? ¿No? Reparar los techos del hospital, cambiar mantener limpios los drenajes pluviales, la rejilla que se movió, hay que arreglarla porque se puede alguien caer en la canaleta y terminar con una fractura, ese tipo de cosas. ¿Qué más voy a necesitar? Si acaso lloviera, hay que tener la proyección de los endovenosos, de los equipos de venoclisis,
los catéteres venosos centrales, o sea, sobre lo basal, sobre lo que siempre se usa. Si uso 1000 catéteres venosos centrales en el mes, que no creo es una cifra arbitraria, que se la acabo de poner, pero es más, mucho más, dependiendo del establecimiento donde están. Si son 1000 catéteres los que uso en una temporada normal, ¿cuántos más voy a usar en una temporada de lluvia? De acuerdo a la cantidad de pacientes que puedan llegar estimados. ¿Cómo está mi red de referencias y contrarreferencias? ¿Funciona cuando yo llamo ese teléfono allá en el hospital A o en el hospital B? ¿A quién voy a llamar? ¿A dónde voy a referir? Y probar, ¿no? Porque a veces cambian los números de teléfono de las centrales de referencia. Un hospital local en una situación que es un hospital muy requerido para referencias, bueno, tuvo una central, luego otra, tuvieron un número, luego otro y después otro, entonces necesitamos tener esa información actualizada. El sistema de comunicación y transporte, todavía no llueve, ¿ah? Puede que llueva, no sé si va a llover. ¿Cómo está la ambulancia? ¿Cómo están las tablas de las llantas de la ambulancia? ¿No? La cocada está para cambiarla, porque de repente si es de la sierra y ya no tiene cocada, sino que está lisa, casi lisa, se va a resbalar la ambulancia en una curva y vamos a terminar teniendo una tragedia en medio del desastre. El sistema de comunicaciones. Ahora todos usamos celular, pero en algún momento, y si se cayera la red de comunicaciones, sobre todo los establecimientos que están más lejos, a los que les toque trabajar en la selva, tenemos una radio, una antena de radio. Si no tenemos, ¿quién nos puede prestar por aquí o a quién podemos acudir para que nos facilite la antena de radio? En lugares muy distantes tienen telefonía satelital, ¿no? Tienen una parabólica grandota y a través de eso tienen internet. Eso podría funcionar, podría ser una alternativa en caso de que la necesitáramos. Y que también van a funcionar nuestros servicios críticos. Servicios críticos, emergencia, unidad de cuidados intensivos, centro quirúrgico y sala de partos, centro obstétrico. 4 son los servicios críticos, ¿no? Van a estar operativos, tenemos las salas de operaciones operativas al 100%. ¿Qué problemas podemos estar teniendo ahorita en la sala de emergencia? Hay camillas o sillas de ruedas en los pasillos, donde albergaríamos si tuviéramos una avalancha de 50 pacientes más adicionales, donde ponemos a los que de por sí ya no encuentran un espacio y tienen que esperar en los pasillos de la sala. Disponer el directorio, hay autoridades que siempre van cambiando, los cargos quedan, las autoridades siempre se van rotando. Entonces, ¿quién es el nuevo director del hospital? ¿Quién es el nuevo jefe de emergencia y cuidados críticos? ¿Quién es la nueva coordinadora de enfermería, el nuevo administrador? Revisar, si hubo nuevo, hay que actualizar el directorio y tener a la mano un rol de retenes de personal. Es deseable y los hospitales ya tienen esa política muy, muy buena de programar a 3 meses, tener una programación a 3 meses de los médicos, enfermeros, obstetras, técnicos, nutricionistas, radiólogos o tecnólogos médicos para el rayos X, tomografía, de todo el personal. Tienen una programación a 3 meses y eso nos permite hacer una proyección. Ya saben que a última hora, en medio del desastre, nadie va a decir yo tengo vacaciones o me voy de vacaciones porque me debes vacaciones, ¿no? Entonces, como ya tenemos esa proyección, se hace una proyección también de retenes. Retén es decir, aquel que no estando programado de manera física en el hospital debe estar en su casa atento a el momento en el que lo pudiéramos necesitar. Sobre todo los cirujanos, traumatólogos. No es que feriado, lo que ha pasado ahorita recién, que Semana Santa. En Semana Santa hemos estado en alerta verde y ha habido en los hospitales, espero, retenes de personal. Y el personal que está de retén pues tiene que estar como tal, ¿no? O sea, tiene que quedarse en casa, no ir se ponen de acuerdo quién es el que se va a quedar de los 10 o 20 personas que haya o de los pocos que haya. Es decir, no, pues si sabes que es feriado, hay declaratoria de alerta verde, pero no me importa, me voy a la playa o me voy no sé, a las 14 estaciones en el Cerro Huitilibún, qué sé yo, porque es feriado. O sea, hay una responsabilidad también que debemos asumir
de manera ética, profesional, hasta cierto punto mística, con nuestra tarea, ¿no? O sea, si estamos de retén, tenemos que respetar ese retén y no apagar el celular, como tristemente a veces ocurre. En la siguiente alerta, entonces, la primera alerta es la alerta verde, que es la de posible ocurrencia, y en la siguiente alerta es la alerta amarilla. Dice alta probabilidad de que ocurra. Pero yo tengo ya, para decir hay alta probabilidad, tengo elementos de juicio, tengo datos fidedignos, tangibles, objetivos, que me dicen sí hay una alta probabilidad de que ocurra un fenómeno lluvioso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían en el caso de las lluvias? Que la temperatura del mar aumente, que los vientos vayan a tal velocidad, que la humedad esté en tal o cual rango, que el nivel o que las lluvias hayan ya empezado en, a tantos milímetros cúbicos y que eso nos esté haciendo que el caudal del río haya aumentado tanto por ciento en un periodo corto de tiempo y que nos da una probabilidad de inundación, ¿no? Entonces, ahí ya viene la alerta amarilla, cuando ya tengo elementos de juicio. En el otro no, el otro es, digamos, porque históricamente sabemos que va a llover, pero siempre llueve, ¿no? Eso nos deja en alerta verde y siempre estamos en alerta verde. Pero la alerta amarilla ya cuando tengo un elemento o un dato que me indica si va a pasar, sí, hay probabilidad de que pase y eso usted lo tenía en baja probabilidad, mediana probabilidad, alta probabilidad en el start. Entonces ahí es cuando se lanza la alerta amarilla, sale, o sea, no es que solamente alguien dice alerta amarilla, sea la autoridad regional o sea la autoridad nacional, y cuando hablamos de autoridad hablamos de Dirección Regional de Salud o gobernador regional o director regional de Agricultura, por ejemplo, ¿no? Dice alta probabilidad de sequía porque el viento está así, la temperatura está así, entonces el de Agricultura declarará alerta amarilla para los campos porque no va a haber agua, va a haber escasez hídrica. Para el efecto de salud igual, ¿no? Entonces alerta amarilla, casi siempre las alertas coinciden para efectos de eventos adversos coinciden en una región o en un país entero, ¿no? No es que solamente salud declara la alerta y los otros no, porque ya hemos visto que a todos nos afecta un desastre, a todos los sectores. Pero a nosotros sí nos interesa estar al día en lo que tenemos que hacer en la alerta amarilla en salud. Y ahí es preparar tareas de autoprotección y auxilio. El grupo de trabajo en realidad de gestión de riesgo, así se llama grupo de trabajo de GRD, tiene un trabajo permanente todo el año. Habrá momentos cuando les dicen alerta amarilla en los que sí tienen que reunirse con más frecuencia, porque tienen que mirar tareas una vez o dos veces por semana que se vengan cumpliendo para que el impacto sea menor en el establecimiento de salud y que estas tareas permitan que el hospital siga funcionando. Reforzar la guardia, entonces acá digo, ya sabes que tú no estás de retén, estás de retén, tengo el rol de retén y los llamo uno por uno, por si acaso tal fecha vas a estar de retén, ¿no? Porque tenemos esta alerta amarilla. No te puedes, tienes que estar atento con el celular cargado, cualquier cosa te estamos llamando. Garantizar la operatividad de comunicación y transporte. Entonces ya si yo previamente he visto que las llantas de la ambulancia están mal o que el tanque de la gasolina está botando, ya tiene una fisura y está filtrando, entonces ya he debido prever la corrección y debo insistir en esto. Ya lo corregimos, ¿qué falta? Insistir y apurar, acelerar el proceso de mejoramiento y operativización de la comunicación y transportes. Camas libres, aunque parezca una tarea titánica, a veces difícil cuando entras a la emergencia de un hospital y no encuentras un espacio donde poner a un paciente, y eso no solamente es aquí en Piura, pasa en todos los hospitales a nivel nacional. Tenemos que encontrar la manera de tener camas libres. Por ejemplo, ¿no? Mirar qué pacientes están con posibilidad de alta temprana para completar tratamiento en su casa. Obviamente no es que lo doy de alta y me olvido. Tendremos que montar un equipo que se encargue de hacerle el seguimiento domiciliario, sea por vía telefónica, llamarlo señor cómo está, o una videollamada para mirar cómo está tomando su tratamiento, cómo sigue, está orinando, está comiendo más,
cómo están sus funciones biológicas, cómo está su síntoma, la tos está mejor o está peor. Eso es lo que ¿para qué? Para poder en algún momento dar de alta, pues lo ideal, lo deseable y lo recomendado es que tengamos el 20% de camas disponibles de los servicios críticos que habíamos mencionado. Emergencia, UCI, UCIN y centro obstétrico, ¿no? Y en la hospitalización también. En la hospitalización, los tiempos de estancia hospitalaria que deben promediar en 5 días. Si ustedes cuando ya, bueno, si tienen ocasión ahora, no esperen al internado, miren el tiempo de estancia hospitalaria de sus pacientes, sobre todo de los pacientes de medicina que son pluripatológicos, es decir, tienen muchas enfermedades y que están mucho tiempo en el hospital, ¿no? Miren si los pacientes tienen un plan desde que ingresa, desde que lo ponen en la cama del hospital, un plan de tratamiento, análisis de control y reevaluación un plan posible de alta, que no debería pasar de 5 días. Pero a veces hay pacientes que tienen 14 días, 21 días, pasan los 2 meses de una estancia larga en el hospital. Eso hace que las camas estén siempre ocupadas. Entonces, tenemos aquí que gestionar quiénes quiénes potencialmente podrían ir a sus casas y seguir recibiendo tratamiento ahí. Obviamente, no puedo mandar a un paciente crítico que está inestable, no lo voy a mandar a su casa, no son los pacientes más estables, que ya tienen más tiempo en hospitalización y que notan una mejoría en el motivo de ingreso al hospital. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Vamos a restringir las cirugías selectivas porque estamos en alerta amarilla. Ya las rinoplastías, las cosas menores, eso vamos a, o las hernias podemos diferirlas, ¿no? O de pronto hacer un plan para operar todo lo que está pendiente, adelantarlo y dejar espacio de respiro para lo que va a venir. No siempre tenemos que postergar. ¿Por qué tenemos que postergar? ¿No? Si tenemos 100 cirugías entre hernias, lipomas, esas cirugías pequeñas o no tan grandes, ¿por qué mejor? Casi siempre lo tradicional es que han dicho, ¿no sabes qué? Vamos a entrar en alerta, entonces a todo este bloque de 100 pacientes lo vamos a operar cuando pase la alerta. Y ahí viene el embalse. Y sigue en espera, porque la alerta a veces casi siempre demora 3 meses, ¿no? Es un promedio, a veces dura menos. La de ahora no he escuchado todavía, la que declararon hace 1 mes, 2 meses, no he escuchado que la hayan levantado. O no he leído que la hayan levantado. Entonces, si todavía estamos en alerta, va a seguir esperando a que lo operen o que esa hernia se puede estrangular y complicar. Entonces, como directores, ustedes, como jefes de establecimiento, dirán, bueno, ¿sabes qué? No, mejor adelantamos, hablo con el equipo quirúrgico, ¿qué les parece si hacemos unas horas adicionales, extra? Buscamos el presupuesto para pagar esas horas extra y adelantamos todas esas cirugías en un plan de desembalse y así tenemos más respiro para cuando pase la alerta. ¿No? O sea, esa podría ser una medida también alternativa. Hay cosas que no puedo adelantar, por ejemplo, un parto yo no lo puedo adelantar, el parto va a venir en su momento, cuando tenga a término la gestación, eso no lo puedo adelantar, ¿no? Pero de pronto una cirugía un poco más grande, que es programada en un paciente estable, una histerectomía o una oforectomía, o las cirugías de AQV, que es anticoncepción quirúrgica voluntaria, V de voluntaria, AQV, esas sí podría adelantarlas, ¿no? Entonces no siempre es postergar, es restringir los procedimientos mientras dure la alerta. Y la reserva de medicamentos tengo que revisarla y tengo que revisar mi tanque de agua, está limpio, mis cisternas de agua, está limpio, para cuánto tiempo me dura, tiene residuo, su capacidad, si era N cantidad de metros cúbicos sigue siendo la misma, si es un tanque bajo, la reserva baja y el tanque elevado, el motor que impulsa, la bomba que impulsa el agua de abajo hacia arriba está operativa, está funcionando. Si se va el agua, si se va el agua de la red pública, ¿cuántos días? Mínimo 3 días debería durarnos en un hospital. Y ya en cada hospital y en cada establecimiento saben cuánto de agua se consume, desde el lavado de manos, el lavado del instrumental quirúrgico, el agua para cocinar los alimentos, para que beban los pacientes también. Entonces, cada una de esas cosas ya tienen su consumo mensual y semanal y diario,
de cada hospital y por servicios, ¿no? Cuánto de agua consume el centro quirúrgico, cuánto la UCI, cuánto medicina, cuánto obstetricia, etcétera. Todo eso está mapeado. Y si no está, lo hacen ustedes, pues, ¿no? ¿Cuánto de combustible voy a necesitar en caso de que se vaya el fluido eléctrico? Mi grupo electrógeno está operativo, tengo que repararlo. ¿Cuánto de combustible necesita? Tengo la reserva. Algunos hospitales tienen una reserva de combustible, un tanque de combustible, los hospitales en el mismo hospital, como los grifos, ¿no? Algunos otros no. Algunos otros, bueno, tendrán que asegurar un convenio con un grifo cercano que les pueda surtir el combustible para que la reserva de combustible para que su grupo electrógeno funcione. La casa de fuerza, bueno, ya hemos comentado el grupo electrógeno. Y en la alerta roja los daños ya se produjeron, ¿no? Aquí en la alerta roja ya llovió, se salió el agua, se cayó el cerro, hubo el terremoto, se cayeron las casas, están los heridos, los fallecidos, los bienes públicos destruidos, la plaza de armas llena de agua, el agua corriendo a los pies de Doña Pola. Y ya pues, o sea, aquí no queda más que responder, ¿no? Y aquí es todo respuesta. Y lo primero que se tiene que hacer, este término lo van a escuchar siempre, EDAN, que es Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. En este EDAN es una tabla donde se hace una lista de verificación o un checklist, como el checklist en los gringos. Como quieran, en la lista de verificación vamos marcando si el sistema eléctrico sigue operativo, si el sistema de agua, si ha habido daños en la infraestructura física, el personal que haya sido afectado, y cuántos, ¿no? Cuánto y qué tanto, una gradación de qué tan intenso ha sido el daño, por eso es el daño. ¿Y qué voy a necesitar? Habilitar una sala nueva para hospitalización, un equipo de recursos humanos capacitados, entrenados, enfermeros, médicos, cuántos de cada uno para que pueda seguir atendiendo el hospital, adicionales a los que ya hay o a los que quedan. El retén ya no está en su casa, sino le llaman, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Tienes que venir porque tenemos más cirugías y tienes que venir. Neurocirujanos, traumatólogos, sobre todo cuando son eventos traumáticos por colisiones, explosiones, terremotos, ¿no? Tenemos todas las especialidades quirúrgicas, pues, ¿no? El neurocirujano, el traumatólogo, el cirujano general para los traumas abdominales, el cirujano de tórax. Bueno, el otorrino y el maxilofacial pueden estar porque son cirujanos y pueden apoyar también como ayudar como segundos cirujanos a un neurocirujano, por ejemplo, ¿no? Pero los traumas maxilofaciales pues no son de operaciones de urgencia. Tendrás que ponerle si es que no puede respirar y hay obstrucción de vía aérea por la fractura maxilofacial, tendrás que conectarlo al ventilador mecánico y después se opera, ¿no? Pero si es una operación de urgencia, por ejemplo, un trauma craneal, ¿no? Con hematoma o exposición de masa encefálica, o un trauma vértebro-medular, que desplaza una vértebra y está comprimiendo la médula espinal. Eso sí es una operación, una cirugía de emergencia. Una fractura de pelvis, una fractura de hueso largo, húmero, que necesito alinear para que no siga lastimando la arteria. Y ahí tiene que entrar el cirujano vascular también porque hay trauma vascular. Entonces eso es lo que tengo que pedir. ¿Sabe qué ocurrió? Tienen que estar acá, ¿no? Todas las actividades programadas, las consultas externas, ¿no? Eso se suspende en ese momento. Y definitivamente acá tenemos que operativizar más camas, ¿no? Sí, es un dolor de cabeza cuando no tienes camas y ustedes vieron que ustedes ya vivieron la época del COVID, que fue necesario en cada región habilitar hospitales de contingencia, ¿no? Los famosos hospitales COVID. Aquí en Piura había dos, ¿cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Aquí en Piura hubo dos. Santa Rosa. Ya, pero ¿cómo se llamaba ese hospital? ¿Cómo le decían? La Videnita. La Videnita, que fue un hospital nuevo, totalmente construido con material liviano, que tenía una planta de oxígeno, etc. La Videnita era uno, en 26 de octubre. ¿Y el otro dónde estaba? ¿Se acuerdan? ¿No era Santa Rosa? Al frente. Al frente de Santa Rosa estaba la contingencia del propio Hospital Santa Rosa. Es decir, como Santa Rosa ya no tenía camas, dentro de su espacio, porque ese es el espacio de ellos, habilitaron módulos, pero era como decir, ya no tengo camas, mi espacio de crecimiento es ese.
Cuando su espacio de crecimiento se llenó, se copó, sus módulos y sus carpas estuvieron llenas, fue necesario habilitar ese hospital de la Videnita, ¿no? Ese fue uno. ¿Y el otro hospital cuál era? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde estaba, por lo menos? Con el Alberca, Cayetano. en el Cayetano, ¿cómo se llamaba? Alberca, Ancajima, ¿no están? Hato, Llovera, la Villa COVID, así le llamaban, ¿no? Estaba en el Cayetano al costado, en la explanada, frente a lo que es el estacionamiento. Entonces fue necesario habilitar esos dos. Pero eso se habilitó después que todos sus espacios disponibles, canchas de fútbol, áreas de jardines, patios de maniobras, que son las áreas de mantenimiento, fueron usados. Auditorios, cuando todo eso estuvo lleno, pasillos, cuando todo eso estuvo lleno, fue necesario aumentar la cantidad de camas por el número de pacientes, ¿no? Pero siempre se empieza usando los espacios vacíos disponibles de los hospitales, de los establecimientos de salud. La mayoría de hospitales tienen auditorio y lo primero que uno hace es echar mano del auditorio, pues recuerden que tienen que ponerlo igual que una sala de hospitalización. Camas, oxígenos, insumos, todo lo que ven en una cama de hospitalización. Y tienen que controlar las líneas vitales que habíamos conversado. Agua, electricidad, oxígeno es clave, ¿ya? Y comunicaciones es fundamental. Entonces, en resumen, cuando es posible, la alerta verde nos dice que el evento es posible, o sea, puede pasar, me pregunto, ¿puede pasar? Sí, puede pasar, puede llover, siempre en los veranos llueve, en la costa y en la sierra. Eso es uno. La alerta amarilla es probable que llueva. Hay razones, como les dije, hay evidencias, hay datos que nos orientan nos dicen que es poco probable, medianamente probable o altamente probable de que ocurra el evento. Y la alerta roja es cuando ya ocurrió. Ya ocurrió y aquí lo único que hacemos es responder. ¿Por qué? Porque todas estas otras etapas nos han servido para prepararnos, ¿cierto? Para revisar los planes, mirar los retenes, asegurar las líneas vitales, etc. ¿no? Entonces, le pregunto a Puray, Leandro Puray, ¿está? Sí, doctor. Leandro Puray, ¿en qué etapa, por ejemplo, usted es el director de un hospital y en qué etapa a usted le corresponde habilitar restringir las cirugías programadas? Ya no vamos a operar las 100 que tenemos, sino vamos a operar 50 nada más. ¿En qué alerta? ¿Verde, amarilla o roja? ¿Verde, amarilla o roja? A ver, un segundo. El rojo. Doctor, no se lo escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. A ver, un segundo, voy a cambiarme de posición.